Lo que voy a explicar a continuación es cómo manejar los objetos. Por ejemplo, cuando creamos muchos acá abajo, persona LED persona uno, LED persona 2, 3, 4 y ahí sucesivamente varias personas, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos tantas personas, queremos igual algo donde guardarlas y manejar estas personas y más que nada tener una lógica de estas personas y poder prácticamente tener una lista en sí, ¿ok? Entonces, para crear una lista podemos hacerlo acá adentro con el método static-lista personas, ¿ok? Y lo que podemos hacer es cuando nosotros instanciamos una persona nueva, esto prácticamente vaya agregando la persona a la lista, ¿ok? Entonces acá dice persona, porque viene el método estático, como ya sabemos, es un método de persona, no de el objeto como tal, entonces haría persona y ingresaría a esta static-lista personas y agregaría con punto push this. Cuando nosotros nos referimos a this, nos referimos al objeto completo acá en este array, ¿ok? Entonces, cada vez que yo ejecuto este objeto que hicimos acá, va a ingresar acá, ¿bien? Entonces, como es un método estático, acá tendríamos que colocar una función que diga static head lista personas, return personas, ¿ok? Que esto al final es return persona, punto, bien. Entonces, una vez tenemos este método head, ya que tenemos la variable privada acá, simplemente lo mismo. Entramos a persona, punto nombre de la variable, y con esto ya podríamos funcionar de la manera correcta, ¿ok? Entonces, digamos que acá yo quiero un console log de persona.lista personas. Entonces, si yo doy acá en ver, nos va a dar un array de todas las personas. Bien, como podemos observar, ya las personas se encuentran dentro de un array y nosotros podemos hacer algo súper mágico y esto nos va a ahorrar mucho código. Por ejemplo, digamos que una persona uno punto nombre, que se llame Juan Carlos y por ejemplo persona 3 punto nombre se llame María José. Ok, entonces Juan Pérez le cambiamos el nombre a Juan Carlos y María José le cambiamos el nombre a María José. O sea, al final intercambiamos nombres y si nosotros acá hacemos un log de persona, listar personas, ¿ok? Dice lista persona, bla, 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 lista personas. Si hacemos un log, que de hecho no estamos ejecutando el método estático, tenemos que usarlo. Ah, no, sí, lista personas, lista persona. Claro, tenemos un nombre, era listar personas. Ahora sí, listar personas, bien. Entonces, cuando ejecutemos, si nosotros nos fijamos, podemos ver Juan Carlos acá abajo, Juan Carlos y María José, María José. Y obviamente este apellido no lo cambiamos porque solamente cambiamos el nombre, ¿ok? Entonces, si nosotros nos fijamos en este otro console log, que es este de arriba, tenemos Juan Pérez, que es lo que declaramos. Pero acá abajo Juan Carlos, lo que declaramos como nombre. Y creo que ustedes ya se dieron cuenta lo potente que es esto, porque nosotros podemos tener un listado, el array, que sería este array de acá, el cual le pasamos todos los datos de todos los objetos que nosotros creamos. Y lo bueno de esto es que si nosotros editamos un objeto, el objeto dentro de el array se va a editar también. O sea, acá como estamos viendo, el array se está editando. Y esto nos ahorra código porque no tenemos que andar usando for ni nada, porque prácticamente ya tenemos las instancias guardadas en una lista de las cuales nosotros podemos después, porque para que ustedes entiendan un poquito la lógica acá, por ejemplo, si nosotros cambiamos persona uno le cambiamos un atributo y todas las personas las tenemos en una lista, luego si nosotros tenemos una lista la cual podemos filtrarla, esa filtración de los datos con un for podemos usarlos a nuestro favor para que nos ayude a nosotros a buscar cierta información que queramos sacar. O sea, la lista al final que vamos a dejar acá nos va a servir a nosotros para servir información y para añadir lógica. Esto de lista no es tan necesario, o sea, al final cuando nosotros estamos haciendo programas para practicar como los ejercicios que vamos a implementar, es importante que igual ustedes sepan esta lógica, ¿ok? Pero cuando nosotros implementamos esto con un, por ejemplo, servidor, al momento de crear modelos, esto no es tan importante ya que en el controlador nosotros manejamos las listas, pero igual hay veces que sí tenemos que implementar algunos arrays dependiendo de la manera en la que nosotros queramos jugar con la información.
porque muchas veces simplemente jugamos con el objeto y lanzamos este objeto al servidor en formato JSON y así nosotros nos vamos comunicando. Que el formato JSON lo voy a explicar en el siguiente video para que ustedes igual entiendan un poquito qué es esto de formato JSON. Bien, entonces más que nada eso, quédense con que cuando creamos un array de objetos podemos ingresar a los objetos y el array se modifica como lo acaban de ver acá.